el día de hoy, buenos días jóvenes, en nuestra materia de bases de datos distribuidas, vamos a ver estos conceptos de cómo ser más eficientes a la hora de desarrollar una lógica. Voy a desactivar mi cámara y voy a activar la compartición de mi escritorio para que podamos ya ver algo más específico. Entonces, el día de ayer mencionamos que uno de los aspectos que tenemos que evitar serían los queries correlacionados, es decir, los queries que utilizan subconsultas y que ocasionan múltiples ejecuciones de la consulta interna por cada fila que evalúan de la consulta externa. Entonces, sí me confirman, jóvenes, que estamos viendo ya la interfase del procesador de consultas. ¿Me confirman, de favor? Sí se ve, profe. Bueno, entonces ya les había dado ya ayer un script por si quieren seguir el ejemplo. Esta es nuestra base de datos Norwin, que si corrieron el script, pues ya contiene datos. Sí. Una manera de comprobar, por ejemplo, voy a saber cuántos renglones tiene la tabla Order Details, que es con la que vamos a hacer el ejemplo de un subquery correlacionado. Me dice que tiene 2.155 filas. Y bueno, una de las maneras de averiguar precisamente el comportamiento del costo de las consultas es, ahora en lugar de darle al rayito, le damos al rayito pero con una lupa. Esto ejecuta el modo spline. El modo spline es el modo donde el gestor nos explica algunos aspectos de cómo se procesó la consulta. Entonces voy a realizar la misma instrucción, pero en modo spline. Y bueno, el modo spline, si lo están apreciando, me da, en lugar del resultado esperado, me da una explicación. Entonces me dice que el costo de procesar el bloque 1 del query fue 207.70, ¿no? Que además, si me pongo sobre el query, perdón, sobre la segunda parte del query, me dice que el método de acceso que utilizó fue un recorrido completo de la tabla vía índice. Y bueno, me da una explicación de las operaciones realizadas en cuanto al escaneo, 2.155 renglones. Fue un simple join, donde se procesó el 100% de la tabla y que, bueno, fue el mejor método que encontró, ¿no? Tiempo de lectura fue de 2. La evaluación, jóvenes, aprovechando aquí el spray. Bueno, vamos por partes. Ese numerito que vende 217.50, es una fórmula que traen los algoritmos precisamente donde ya tienen una capacidad de evaluar, dependiendo de las condiciones del query, qué es lo que más le conviene al procesador, es decir, al motor de la base de datos, para que se tarde menos. Entonces, son una serie de fórmulas dependiendo de las condiciones, si el acceso va a ser secuencial o indexado, dependiendo del tipo del filtro. Si va a ser un sorteo, evalúa las posibles rutas, ¿no? Primero, en el caso de un join, que es una intersección de conjuntos, puede tener la alternativa de primero tomar la tabla A como base y después unirla con la B, o tiene la otra alternativa de primero tomar la tabla B como base y luego unirla con la A para hacer la intersección de conjuntos. Y obviamente, entre más tablas tenga, va a tener muchas alternativas de cómo hacer las combinaciones para ir explorando tablas. El procesador de consultas, o más bien el gestor de base de datos, lo que hace es unir tablas por pares. El resultado de unir dos tablas lo complementa con la tercera y ese resultado de las tres unidas con una cuarta si existiera y así sucesivamente. Pero al tener diferentes alternativas de cuál explorar primero, obvio que va a tener muchas, por decirlo así, métodos de procesamiento, ¿no? En tres tablas, por ejemplo, que sería ABC,
primero pudiera decidir, por ejemplo, hablando de un join entre tres tablas, pudiera decidir primero unir la tabla A con la tabla B. Este resultado de la unión, entonces se uniría con la tabla C. Pero también puede decidir primero tomar como base la tabla B para unirla con A y el resultado unirlo con C. Bueno, y en este caso, pues todas estas combinaciones posibles que va a poder llevar a cabo, pues a la hora de que él tiene que evaluar, o sea, cómo hace esa evaluación, precisamente con fórmulas que ya trae preestablecidas, y de esas podemos tomar ahora la tabla C como primera, para que se una con la A, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, puede tener muchas combinaciones posibles y tendría que evaluar, a esto se le llaman rutas de operación, entonces podría ejecutar el query por la primera ruta, por la segunda ruta o por las siguientes alternativas que tenga. Y entonces lo que hace es calcular cuánto le costaría el procesamiento, obviamente matemáticamente, seleccionando una ruta de procesamiento. Y este es el numerito que ustedes ven aquí. Al final, bueno, el procesar la consulta, lo que va a hacer es decidir de las posibles combinaciones cuál es la que le da el menor numerito para que sea lo más eficiente. Entonces son algoritmos de cálculo de fórmulas que en su momento, cuando la carrera tenía la especialidad de base de datos, se veía esto más a detalle en la materia de administración. Bueno, esa es la explicación de este numerito, ¿no? En realidad este numerito es un resultado de fórmulas aplicadas de cuánto costó procesar este query. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Y entonces, a la explicación que nos da es que nos dice que el tiempo de lectura fue de 2, la evaluación fue de 215.50 y en total fueron 217.50, ¿no? Y necesitó 67 kilobytes para poder transferir esa información. Entonces, son de las cosas que nos permiten hacer los manejadores. Ahora, bien, cuando hay una configuración para el gestor y precisamente que tiene que ver aquí con aspectos ya de distribución de datos, nosotros podemos poner los gestores, si no más recuerdo, es un setMod, ¿sí? Podemos poner en alto o lo podemos poner en bajo, ¿no? Esto es en la parte de configuración, podemos poner en alto o bajo. ¿Qué significa esto? Que como el gestor va a calcular el procesamiento del query que se le va a indicar, lo que vamos a decirles, bueno, que evalúe todas las rutas posibles, es decir, de todas las operaciones que pudiera llevar a cabo, si lo ponemos en high, va a evaluar para que él tenga la certeza de utilizar la ruta más, la ruta o el procesamiento que le va a dar mejor tiempo de respuesta. Si lo ponemos en bajo, de las posibles alternativas que tenga, no va a calcular todas las alternativas, sino solamente algunas, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre ponerlo en alto o bajo? Que al ponerlo en alto, lo obligamos a que le dedique costo de procesamiento a calcular cuál sería las mejores operaciones que tiene que llevar a cabo para ejecutar un query, porque va a explorar, va a calcular todas, ¿no? Y si hablamos, en el caso de que tengamos muchas tablas que unir, ¿sí? Pues esto sí le va a ocasionar un pequeño retardo, porque entre más tablas tenga que unir,
Ya cuando hablamos de 7, 8 tablas, pues tiene una serie de combinaciones posibles muy grande que calcular para tener la certeza cómo sería el menor costo posible. Entonces, para esos aspectos de consultas muy, muy complejas, pues es mejor que lo pongamos en bajo para que solamente calcule las más prometedoras y no se tarde demasiado en calcular todas las combinaciones posibles que le den la ruta de procesamiento más óptima, ¿no? ¿Sí me explico, jóvenes? Bueno, regresando a nuestro ejemplo que teníamos en la lámina, ¿no? Vamos ahora a entender el ejemplo para que veamos el criterio de cómo calculo el costo, ¿no? Entonces, si nosotros mostramos los renglones de la tabla detalle de compra, vamos a ubicarnos en los primeros 3 renglones. Aquí se está registrando los productos que se están vendiendo. Entonces, para la orden 10.248 se vendió el producto 11, 42 y 72. Y lo que va a determinar esta consulta que vamos a evaluar su costo es, primero va a determinar del precio de cada uno de estos 3 artículos, cuál fue o cuál es el más bajo dentro de la misma orden. Entonces, nos ubicamos en el artículo 42, cuyo precio de venta por pieza es de 9.8, pero nos dice que lo va a evaluar como el doble. Entonces, se multiplica 9.8 por 2 y nos daría 19.6. Entonces, el valor a evaluar sería 19.6, que representa el doble del producto que vale menos en la orden 10.248. Y después, en la consulta externa, lo que va a determinar es de los artículos que se haya vendido dentro de la misma orden, solamente va a mostrar aquellos cuyo precio de venta sea mayor al doble del que cuesta menos, que ya vimos que es el artículo 42. Entonces, en la primera comparación que va a ser para el producto 11 que se vendió en la misma orden, 14 es menor que 19.6, por lo tanto no lo va a mostrar como resultado final. Obvio que 42 tampoco, pero para el artículo 72, cuyo precio es 34.8, lo tiene que comparar contra 19.6. Entonces, 34.8 sí es mayor que 19.6, por lo tanto, lo va a mostrar como uno de los resultados finales para este caso que corresponde a la orden 10.248. ¿Sí me expliqué, jóvenes, cuál es la lógica de la consulta que vamos a evaluar como costo? Bien, ¿alguien Sí, que... profe. Ok, bueno. Vamos a ubicarnos en la segunda orden para que quede más claro. La orden 10.249 solamente tiene 2 productos. Por lo tanto, que es obvio que el producto que vale menos es el 14, cuyo precio es 18.6. Al multiplicarse por 2, nos debe dar 37.2. Por lo tanto, cuando evalúe el resultado para la consulta externa, es obvio que 18.6 no va a pasar. Sin embargo, al evaluar el producto 51, cuyo precio es 42.4, va a comparar si 42.4 es mayor que 17.2. Si es, por lo tanto, es otra fila que se va a mostrar en el resultado final. Y bueno, así lo va a hacer para cada orden individual, porque está comparando solamente los productos que pertenecen a la misma orden. Entonces, ejecutamos esta consulta y vamos a ver si son los resultados esperados que hemos analizado. Y vean ustedes, el primer resultado que muestra es efectivamente el artículo 78, que es el que vale más del doble y su precio es 34.8.
Y también para la orden 10.249, el que está mostrando es el artículo 51, cuyo precio de venta es 42.4. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestra lógica es correcta, ¿no? Se están mostrando los productos que valen como precio de venta más del doble con respecto al artículo que fue vendido dentro de la misma orden con el menor precio. ¿Sí está claro, jóvenes? Sí, profesor. Bueno, entonces ahora lo que nos interesa es realmente cuánto costó esto, ¿no? Para poderlo optimizar y poder rediseñar esta lógica. En este sentido, pues lo que está ocasionando múltiples ejecuciones es la consulta interna, porque por cada fila que tenga que comparar de la misma tabla, tiene que volver a recalcular el artículo que vale menos para saber cuál es el doble. Entonces, vamos a seleccionarlo y ahora en lugar de mostrar el resultado, le vamos a preguntar al manejador de base de datos que nos explique cómo desarrolló esta consulta en cuanto a términos de costos. Y bueno, aquí lo tenemos. Nos está diciendo que obviamente la consulta externa, que es el bloque 1, le costó 217.50. Y si ustedes recuerdan, cuando hicimos nada más el select sencillo de mostrar los 2115 renglones que tiene la tabla orden de detalles, pues este es el costo que es de hacer el select, ¿no? Entonces el primer bloque es consistente, es como si hubiera recurrido a la tabla de manera completa y va evaluando uno por uno. Y ese costo, pues es similar al de poder mostrar toda la tabla sin problema, ¿no? Es como hacerla así. Sin embargo, aquí de lo que está hablando es del primer bloque, de este primer bloque que le da el resultado global o total. Sin embargo, y nos dice obviamente que tiene que hacer una exploración completa de la tabla y que involucró, aquí lo vemos, ¿no? No nos muestra el número de renglones, sí, nos dice, tuvo que examinar 2.151 renglones, ¿sí? Y obviamente tardó en ir a disco 2 y en evaluar, fíjense, en evaluar la consulta tardó 215. En total el costo es 217 y volvió a necesitar los 67 kilobytes para procesar la tabla. Sin embargo, a este costo lo tenemos que multiplicar por lo que costó el bloque 2. Y el bloque 2 es el subquery. ¿Qué hace en el subquery? Aquí está, ¿qué hace el subquery? Pues el subquery lo que hace es encontrar el mínimo y multiplicarlo por 2. Entonces, escaneó, obviamente, un número de filas con respecto a la agrupación que hace para la misma orden, ¿no? Entonces, aquí nos está mostrando en promedio que tiene que buscar 2 renglones en promedio por orden, ¿no? Más o menos. Nos dice que el costo de lectura fue de 0.50, tardó en evaluar esto 0.26 y en total fueron 76. Bueno, y esto obviamente como el CDSplains en el procesador de consulta es paso por paso, esto que nos está mostrando es con respecto al último resultado, ¿sí? En realidad, eso que está mostrando aquí es lo que le costó evaluar el último renglón de la tabla o de detalles, ¿sí? Y por lo tanto, pues obviamente, para saber más o menos cuánto calcular en total de esta consulta, lo que tendríamos que hacer es
Para cada renglón, que fue el costo de 217.50, lo tendríamos que multiplicar por lo que sea el producto de 2 por 0.76. Entonces, vamos a hacerlo. O sea, para calcular el costo global, no lo hace de manera completa el manejador. Sin embargo, nos da los elementos. Entonces, si yo multiplico 0.76 por 2, 0.76 por 2 me da 1.50, 1.52 como resultado. Y a esto lo tendría que multiplicar por 217.50. Entonces, en total sería como 330.6 el costo total de este procesamiento, ¿no? Entonces, se eleva bastante y así para todas las operaciones que involucren, ¿no? Entonces, en conclusión, aquí está evaluación del costo de lectura. Dice por join. O evaluación del costo también. Entonces aquí podemos preguntar evaluación del costo o evaluación por join. Entonces vamos a poner evaluación por costo que nos interesa. El código fuente, si lo quisiéramos ver, de cómo lo desarrolló. Y una vista general en forma de diagrama, ¿no? Si así lo quisiéramos. Que fue lo que nos mostró inicialmente. Bueno, jóvenes, entonces aquí la pregunta ahora sería para ustedes. Ya vimos que esto es ineficiente, ¿no? ¿Alguien tiene una idea de cómo podemos obtener este mismo resultado sin tener que hacer el query relacionado? O sea, ¿cómo podemos cambiar esta programación para obtener el mismo resultado? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué se les ocurre? Bien, no se conectó Héctor Valela ni Vargas Campos. ¿Quién quiere participar? Vamos a ver nuestras control de gestión, grupo de 10 a 11 y grupo A, ¿no? Estamos en la unidad 3, donde en la unidad 3 estamos viendo procesamiento de consultas y vamos a ver participación. Bien. Bueno, tomamos la primera participación. Levanten la manita quienes construyeron este modelo Norwin en alguna laptop que tuviera la plataforma MySQL. A ver, levanten la manita. Ok, con Antonio y Héctor Ulises. Entonces, independientemente que luego lo revisemos, Juan Antonio es Sánchez, ¿qué? Sánchez González. Entonces, Sánchez González tiene participación en la unidad 3. Y Andrade. Y Andrade Malpica. Bueno, sin más, nada más. A ver, entonces, alguien que nos comparta su interfase, jóvenes, de los que desarrollaron la plataforma. Y vamos
bueno, en lo que alguien nos presenta su plataforma. Ahora, ¿quién quiere participar en el sentido que tenga alguna idea de cómo podemos obtener el mismo resultado que acabamos de ver, pero sin hacerlo como una subconsulta? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Recordando lo que ya vimos en taller, sobre todo, donde vimos ya procesamiento de consultas más avanzadas. ¿Qué podríamos hacer, jóvenes? ¿Alguien que levante la manita que se le ocurra algo? Bueno. A ver, de los que hicieron la plataforma, ¿alguien que nos quiera compartir la plataforma para indicarles? A ver, le comparto, profesor. ¿Vale? Sí, dale compartir aquí mira, compartir. Perdón, es acá en este, ahorita dejo de compartir, pero exacto. Y si quieres mostrarnos en Norway, en Andel, exactamente. Entonces, vete a la parte de esquemas. Ok, ya estás. Bien, ahí si le das a tablas, ya vimos que tiene las tablas. Ahora, vete más hacia abajo y dale a la opción de vistas. ¿Sí? Dale a la opción de vistas. Bueno, jóvenes. Entonces, ¿cómo podremos resolver eso? En ese momento, esta base de datos no tiene vistas, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es una vista para encontrar los productos que valen menos de cada orden en la tabla orden detalle. ¿Sí? Y obviamente al tener esa vista, que no es otra cosa más que una tabla virtual, que valen dobles, entonces pudiéramos, en lugar de hacer una consulta, hacer un join. ¿Un join entre quién? Entre la tabla orden detalles con la vista de los productos que valen menos. No sé si capten la idea. Bueno, gracias, Ulises. Voy a volver a compartir mi pantalla para sentar las bases, para ver si el día de mañana alguien quiere ganarse otros 10 puntos en la unidad 3 con respecto a la participación. Entonces, aquí estoy de nuevo. Entonces, nos vamos a ir a la sección de vistas. Acuérdense que una vista, ¿me confirma que están viendo las pantallas, jóvenes? Sí se ve, profe. Ok, entonces aquí, por ejemplo, tengo una lógica aquí de encontrar el producto más vendido en una región, ¿no? Si yo le doy aquí, por ejemplo, me está diciendo de un año para una región cuál fue el producto que más se vendió y me da el total de ventas en esa región. ¿Qué cosa hizo esto? Pues agrupar todas las órdenes de ese producto para esa región. Entonces, de manera similar, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Iríamos a la parte de consultas y, ok, voy a traerme una consulta que me sirva como base de agrupación para que recuerden cómo se hace una agrupación. Ok. Ok. Total producto región. Vamos a ver si este me sirve. No, total producto región, sí. Aquí está. Entonces tendría que hacer una agrupación, obviamente no tan compleja como la que vamos a ver ahorita. Ok, aquí está. Primero, tengo que sentar las bases de qué vamos a agrupar. Entonces, bueno, primero, obviamente ustedes saben que una vista es una tabla virtual que se basa en una consulta. Entonces, lo que voy a encontrar es el mínimo, ¿sí? Vamos a encontrar el mínimo
¿De quién? De la tabla, que en este caso sería order de type, viendo las columnas que tiene. Quiere encontrar el mínimo de el unit price, el valor mínimo de venta, que voy a mostrar. Pues voy a mostrar el order ID porque vamos a agrupar por la misma orden. Entonces, order ID y de un producto específico, ¿no? Que sería el product ID. ¿De qué orden? Pues estamos hablando de la tabla order de type. Y vamos a agrupar por el orden de ahí, porque nos interesa saber el mínimo dentro de la misma orden. ¿Sí? Entonces, para poder hacer la vista, primero necesitamos saber si la consulta está funcionando bien. Entonces seleccionamos y agrupamos. Y vean ustedes, precisamente, aquí esta vista, más bien esta consulta nos está dando los productos que valen menos dentro de la misma orden. Y como nos está agrupando en base a la orden, nos está dando solamente un elemento para cada orden. ¿Hasta aquí está claro, jóvenes? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, aprovechando que vamos a desarrollar esto, pues de una vez lo multiplicamos por 2, ¿no? Le digo, bueno, 2 por el mínimo, y a esto le vamos a poner doble. ¿Sí? Ya para tenerlo listo para poderlo evaluar. Y entonces ya lo multiplico por 2 y ya tenemos. Ahora, ¿qué nos falta? Pues crear la vista. Entonces le vamos a dar un create view, crear vista. Vamos a llamar precio mínimo doble. Le damos el as y esto sería para crear la vista y la dejé ya guardada de manera permanente. Entonces vamos a ejecutarla. Y vean ustedes, aquí me dice que si la pudo crear, le doy a actualizar. Y entonces, en la sección de vistas, ya me aparece una vista que se llama precio mínimo doble. Entonces ya tengo aquí una tabla que me permitiría hacer un join. ¿Con quién? Con la tabla order detalles. ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? Sí, ¿Hasta ahí vamos profesor. bien? Bueno, entonces, regresando al query correlacionado, pues ahora necesito esta tabla y necesitamos también la tabla order detalles para hacer el join. Y bueno, aquí para seguir manteniendo la idea, le podemos poner i. ¿Ves? Entonces, vamos a seleccionar otra vez a order con el order ID,
tenemos que indicarle de qué tabla, entonces será de la tabla order details porque ya tenemos dos. Vamos a seleccionar el precio unitario. Aquí. También de order details. Unit price. Ay, nos falta el producto, ¿no? Nos falta el producto también. Entonces ya tenemos los campos que necesitábamos comparar. ¿De qué tablas? Pues de las que estamos involucrando. Y ahora sí, ¿dónde? Primero tenemos que darle la condición de evaluación. ¿Dónde? De la tabla orders. Ok, orders. Detalles. Con respecto al precio unitario. Perdón, de la tabla de detalles donde el order ID sea igual precisamente a la vista que renombramos con respecto a la misma orden. Además, con una consulta adicional. Aquí se llama la tabla order. Y aquí nos falta poner order. Ok, entonces order de types. Y la segunda condición es que de la tabla order details ok, con respecto al precio unitario sea mayor al de la tabla, al de la vista, donde sabemos que está ya también el precio unitario. Ah, no, creo que es aquí, se llama doble. A ver, déjenos, acordarnos cómo le pusimos. Sí, se llama doble el campo. Entonces aquí es contra doble punto y coma. Entonces ya no estamos haciendo una subconsulta, sino estamos haciendo un join. Pero basados en esta vista.
Nuestra vista tiene 3 columnas, el order, el producto y una columna llamada doble. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que de la tabla detalle de orden, queremos saber la orden, el producto y su precio unitario, pero de lo que resulte de intersectar la tabla de order details, ¿sí? Contra la vista que la estamos renombrando como I, entonces donde la orden sea igual a la orden para que compare el valor doble y nos dé el resultado esperado. Entonces vamos a probar a ver si se ejecuta de manera correcta. Nos dice que no reconoce la columna Order ID. Ok, a ver, entonces no reconoce la columna Order ID. ¿Qué es esta? ¿Cómo le pusimos? Precio mínimo doble. Precio mínimo doble. Ok. Query clause. Entonces, ¿dónde? Ah, es que faltó aquí una order. Ahora sí. Bien, vamos a ejecutar de nuevo. Y ahora sí. Bien, jóvenes. Y en primera instancia, tenemos los mismos resultados. Ok, 252. Ah, sí, sí, porque en el... Aquí están, sí, en el 72 y el 51 está bien. Tenemos los mismos resultados, ¿no, jóvenes? Con respecto al query correlacionado. ¿Sí tomaron nota? Y entonces esto contra esto, ¿no? Ahora vamos a ver en términos de costo cómo actúa el procesador. Y en términos de costo, aquí tenemos un group by. Ok, entonces tenemos que el costo de 1881 hizo un nested loop. Ok. Y porque agrupó en base a un group by. Bien. Aquí está sucediendo algo interesante, jóvenes. ¿Sí alcanzan a ver la gráfica? Sí, profesor. Sí se ve. Sí. Al hacerlo de esta manera, nos damos cuenta que ahora tardó más el procesador que con el query correlacionado. ¿Sí me explicó? Entonces, la pregunta sería, ¿alguien tiene una idea por qué tardó más este query que el query correlacionado? ¿Alguien quiere ganarse 10 puntos y tiene una idea por qué tardó más? ¿No? ¿No será porque en la primera consulta, no sé, como que tenía que recorrer
con ese for que le puso y con esa consulta cada vez que se quería consultar el dato, y aquí con esta tabla hecha ya toma todos los datos de una vez. Sí, no, miren, jóvenes. A ver, vamos a ver de nuevo la grafiquita. ¿Qué ven aquí? Diferente. Que antes teníamos dos bloques. ¿Sí recuerdan que teníamos dos bloques? ¿No? Aquí tenemos un bloque. Se sigue manteniendo el mismo bloque. Y en el query relacionado, lo vamos a volver a mostrar aquí. Nada más había dos bloques. Aquí vamos a ponerle al explain. Había un bloque y el de la subconsulta. Ahora lo que está ocurriendo y por lo que se elevó el costo, me voy a regresar a esta de la vista, que es un join. Lo que está sucediendo es lo siguiente. ¿Se acuerdan la primera premisa donde decía que debemos evitar los sorts? En la lámina que vimos ayer, que debemos evitar los sorts. Entonces, aquí lo que está ocurriendo precisamente y nos da pauta para regresar al primer punto, que aquí está haciendo un sorteo porque no tiene las condiciones del agrupamiento, lo está obligando a hacer un sorteo. Entonces, al involucrar un sorteo, bueno, y es que también aquí me faltaría explicarle cómo el manejador hace las uniones de tabla, que eso está interesante. Uno de los métodos es nested loop o merge o otro, ¿no? Bueno, entonces aquí el problema está en este. Aquí tiene que hacer un nested loop para poder unir esas dos tablas. ¿Quiénes son las dos tablas? La tabla base, que es orden de detalles, con la vista. Y entonces esto es lo que está ocasionando el que se incremente mucho el costo, ¿no? Porque al hacer este nested loop es uno de los criterios para hacer uniones de tablas. Entonces, bajo ese punto de vista, si comparamos este contra este, pues, aunque no debemos hacer queries relacionados, este sí nos ocasiona menos procesamiento que ese, ¿no? Que pudiera precisamente ser la solución para bajar 1881 contra 217 por lo que ya les comentamos, la multiplicación que nos daba como 300. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces, bueno, aquí valdría la pena entrar a explicar cómo en las uniones de tablas el manejador precisamente encuentra condiciones para hacer las uniones de tablas con diferentes alternativas. Y una de ellas es el nested loop. Hay otro que se conoce como merge loops. Y lo que podríamos hacer es cambiar o reconstruir la tabla de detalles para que sea más eficiente y cambie a método, al método de unión de tablas, ¿sí? Entonces ahorita tenemos una condición donde el método de unión de tablas es el que está incrementando más el costo que tenerlo como un query correlacionado. Pero bueno, son situaciones que precisamente tenemos que analizar en casos particulares de la lógica que se está desarrollando para, aunque obtenemos el mismo resultado, el objetivo en una distribución de datos es que el procesador trabaje menos, ¿sí? Es decir, responda más rápido. De otra manera, se van a incrementar mucho los tiempos de respuesta. Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí el día de hoy. Continuamos mañana.